Desalambrando historias. Hoy, 26 de julio de 1953. En Cuba, en el año 1952, el coronel Fulgencio Batista hizo un golpe de Estado y se autoproclamó presidente de la República. Abolió la Constitución de 1940 y suspendió las libertades políticas, entre ellas el derecho de huelga. Se alió con los ricos terratenientes de la isla que poseían las más grandes plantaciones de caña de azúcar y aumentó la brecha entre cubanos ricos y pobres. Ante esta situación, un grupo de jóvenes cubanos, liderados por Fidel Castro, se fijaron como objetivo desencadenar la lucha armada contra la dictadura. El plan se elaboró en absoluto secreto. Además de Fidel, solamente lo conocían dos compañeros de la dirección del movimiento y su responsable en Santiago de Cuba. Los demás sabían que se iba a realizar un combate decisivo, pero ignoraban cuál era exactamente este. La estructura del movimiento se hizo en forma celular y se observaban estrictamente las normas de seguridad que exigía su carácter clandestino. Tenían dos comités de dirección, uno militar al mando de Fidel y otro civil dirigido por Abel Santamaría. Además, se trataba de una organización selectiva. Por orientaciones de Fidel, sus miembros se reclutaron entre las clases y sectores humildes de la población, obreros, campesinos, empleados, profesionales modestos. Eran hombres y mujeres jóvenes, ajenos a toda ambición, no infectados por el anticomunismo ni por las lacras y vicios de la política tradicional. A principios de 1953, el movimiento contaba aproximadamente con 1.200 miembros. Las armas, los uniformes y los recursos necesarios para la lucha se obtuvieron sin recurrir a la ayuda de personas acaudaladas ni de políticos corrompidos. Su adquisición fue posible fundamentalmente por la voluntad y el sacrificio personal de los propios combatientes. La acción militar definida fue el asalto al cuartel militar Moncada, segundo en importancia en la isla, ubicado en la ciudad de Santiago de Cuba, y al cuartel Céspedes, en la ciudad de Bayamo. Para preparar el ataque, la organización alquiló la granjita Siboney, con el pretexto de instalar un criadero de pollos. Allí almacenaron las armas y uniformes que utilizarían los combatientes. En la madrugada del 26 de julio de 1953, 135 revolucionarios y revolucionarias, vestidos con uniformes del ejército y dirigidos por Fidel, precisaban el plan de ataque. Se organizaron en tres grupos, el primero de los cuales, con Fidel al frente, atacaría el cuartel militar Moncada. Los otros dos grupos, mandados respectivamente por Abel Santamaría, segundo jefe del movimiento, y Raúl Castro, tratarían de tomar los importantes edificios contiguos al cuartel: el Hospital Civil, donde se atendería a los heridos, y el Palacio de Justicia, donde radicaba la audiencia, desde cuya azotea apoyarían la acción principal. Los grupos dirigidos por Abel y Raúl cumplieron su objetivo, la toma del Hospital Civil y la audiencia. El grupo principal, dirigido por Fidel, llegó según lo previsto hasta una de las postas, la número 3. La desarmó y traspuso la garita, pero una patrulla de recorrido que llegó inesperadamente y un sargento que apareció de improviso por una calle lateral provocaron un tiroteo prematuro que alertó a la tropa y permitió que se movilizara rápidamente el campamento. La sorpresa, factor decisivo del éxito, no se había logrado. La lucha se entabló fuera del cuartel y se prolongó en un combate de posiciones. Los asaltantes se hallaban en total desventaja frente a un enemigo superior en armas y en hombres, atrincherado dentro de aquella fortaleza. Comprendiendo que continuar la lucha en esas condiciones era un suicidio colectivo, Fidel ordenó la retirada. Al mismo tiempo que esto ocurría en Santiago, 28 revolucionarios asaltaban el cuartel de Bayamo, operación que también fracasó. Inmediatamente después de estos hechos,
la dictadura reaccionó con una brutal represión. Batista decretó el estado de sitio en Santiago de Cuba y la suspensión de las garantías constitucionales en todo el territorio nacional. En relación con los asaltantes del Moncada, ordenó que se asesinara a 10 revolucionarios por cada soldado muerto en combate. Excepto unos pocos combatientes que pudieron escapar ayudados por el pueblo, casi todos los demás fueron capturados y gran parte de ellos asesinados en los días sucesivos. Solo 6 asaltantes de los 2 cuarteles habían perecido en la lucha, pero las fuerzas represivas del régimen asesinaron a 55 y a 2 personas ajenas a los acontecimientos. Fidel, Raúl y otros combatientes fueron capturados, encarcelados, y en septiembre fueron enjuiciados 102 acusados de participar en los 2 ataques. 29 fueron condenados con distintas penas. Fidel Castro asumió su propia defensa y su alegato, la historia me absolverá, convirtió a Fidel de acusado en acusador, denunciando los crímenes cometidos contra sus compañeros y la situación del pueblo cubano, el hambre, la desnutrición, las enfermedades, el desempleo, la explotación de los campesinos, etc. También expuso un programa de gobierno para revertir la situación de Cuba en ese momento. El fracaso militar del asalto al Moncada se transformó en una victoria política, donde el abogado Fidel Castro, de 27 años de edad, se transformaba en héroe y pone en movimiento el engranaje de la revolución. Fidel y sus compañeros fueron amnistiados en 1955 y el 12 de junio fue creado en Cuba, en la clandestinidad, el Movimiento 26 de Julio. El núcleo inicial, formado por el grupo que organizó el asalto al cuartel Moncada, se fusionó con el Movimiento Nacional Revolucionario que dirigía Rafael García Bárcenas y con la mayor parte de la juventud ortodoxa. Poco después se le uniría Acción Nacional Revolucionaria, dirigido por Frank Pais. Durante 1955 y 1956, el Movimiento 26 de Julio se dedica a organizarse en todo el país mediante direcciones provinciales y territoriales, mientras que una parte de la dirección nacional, incluyendo a Fidel Castro, debió exiliarse en México, donde organizaron y entrenaron a un núcleo guerrillero con el fin de desembarcar en Cuba e iniciar una revolución armada. En 1956, un grupo de 82 guerrilleros del Movimiento 26 de Julio, conducidos por Fidel Castro, se embarcaron en México en el yate Granma para desembarcar en Playa Las Coloradas, en el oriente cubano. Luego de un mal comienzo y gran cantidad de bajas, un pequeño grupo de aproximadamente 20 personas, el ejército rebelde, logró instalar una base guerrillera en la Sierra Maestra, donde fue nutriéndose de campesinos y combatientes venidos del llano. Además de la guerrilla en la Sierra Maestra, el Movimiento 26 de Julio actuaba en las ciudades con actos de sabotaje y propaganda. Luego de 2 años de guerra vencieron a las tropas de Fulgencio Batista, provocando su huida y la toma del poder el 1 de enero de 1959. Hasta aquí Desalambrando Historias.